Josué 10:16, 12:24. Los 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá, y se informó a Josué: han sido descubiertos los 5 reyes, están escondidos en la cueva de Maquedá. Josué ordenó: rodad unas piedras grandes a la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que la custodien. Y vosotros no os quedéis quietos, perseguid a vuestros enemigos, cortadles la retirada, no les dejéis entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios os los ha dado. Cuando Josué y los hijos de Israel les causaron aquella grandísima derrota hasta acabar con ellos, los que lograron escapar se refugiaron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento de Josué en Maquedá, y no hubo quien moviera a los hijos de Israel. Dijo entonces Josué: destapad la boca de la cueva y sacadme a esos 5 reyes. Así lo hicieron, sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Cuando sacaron a los reyes y se los presentaron a Josué, éste llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que le habían acompañado: acercaos y poned vuestros pies sobre la nuca de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas de ellos. Josué añadió: no tengáis miedo ni os acobardéis, sed valientes y decididos, porque de igual manera tratará el Señor a todos los enemigos contra los que tenéis que combatir. Acto seguido, Josué los hirió de muerte y los colgó de 5 árboles, de los que quedaron colgados hasta la tarde. A la puesta del sol, a una orden de Josué, los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en donde se habían escondido, y rodaron unas piedras grandes a la entrada de la cueva. Allí están todavía hoy. Aquel mismo día Josué tomó Maquedá y la pasó a cuchillo, consagrando al exterminio la ciudad, a su rey y a todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie. Trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. De Maquedá pasó Josué con todo Israel a Libná y la atacó. Y el Señor dio también la ciudad y su rey a Israel, que la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó ni uno solo con vida. Trató Josué a su rey como había tratado al rey de Jericó. De Libná pasó Josué con todo Israel a Laquis, la asedió y la atacó. El Señor dio Laquis a Israel, que la tomó al segundo día y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que habían hecho con Libná. Entonces Jorán, rey de Gezet, subió en ayuda de Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su gente hasta no dejar ni un superviviente. De Laquis pasó Josué con todo Israel a Eglón. La sitiaron y la atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Josué consagró al exterminio aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Laquis. De Eglón subió Josué con todo Israel a Hebrón. La atacaron, la tomaron y la pasaron a cuchillo, así como a su rey, a todos sus poblados y a todos los seres vivientes que había en ella. No dejó ningún superviviente, igual que había hecho con Eglón. La consagró al exterminio, así como a todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Josué, con todo Israel, se volvió contra Debir y la atacó. Se apoderó de ella, de su rey y de todos sus poblados. Los pasaron a cuchillo y consagraron al exterminio a todos los seres vivientes que había en ella, sin dejar uno solo con vida. Como había tratado a Hebrón, así trató a Debir y a su rey, y como había tratado a Libná y a su rey. Así fue como conquistó Josué todo el país, la montaña, el Negev, la Sefelá y las estribaciones de la montaña con todos sus reyes, sin dejar un solo superviviente. Consagró al exterminio a todos los seres vivientes como el Señor Dios de Israel le había ordenado. Josué conquistó desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la región de Gosén hasta Gabaón. Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios en una sola ofensiva, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel. Después Josué se volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Josué 11. Cuando se enteró Yavín, rey de Jasor, mandó aviso a Jobab, rey de Madón, al rey de Simerón, al rey de Aksaf y a los reyes del norte de la montaña, del valle al sur de Kinerot, de la Sefelá y del distrito de Dor, al oeste, a los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, los heveos, los pericitas, a los jebuseos de la montaña, a los hititas de las faldas del Hermón, en la región de Mispá. Partieron estos con todas sus tropas, una muchedumbre innumerable como la arena de la playa, con muchísimos caballos y carros. Reunidos todos estos reyes, fueron a acampar en un único campamento cerca del arroyo de Merón para luchar contra Israel. El Señor dijo entonces a Josué:
No les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora haré que caigan todos ellos muertos ante Israel. Tú les desjarretarás los caballos y les quemarás los carros. Josué, con toda su gente de guerra, los alcanzó de improviso junto al arroyo de Merón y cayó sobre ellos. El Señor los entregó a Israel, que los derrotó y persiguió por el oeste hasta Sidón la Grande y Misrefot, y por el este hasta el valle de Mizpá. Los derrotó hasta que no quedó ninguno vivo. Josué los trató como le había dicho el Señor, les desjarretó los caballos y les quemó los carros. Luego Josué se volvió y tomó Jasor y mató a su rey a espada. Jasor era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todos los seres vivientes que habitaban en ella, consagrándolos al exterminio. No quedó alma viva, y Jasor fue entregada a las llamas. Josué se apoderó de todas aquellas ciudades de aquellos reyes y de todos sus reyes, y las pasó a cuchillo, consagrándolas al exterminio, según le había ordenado Moisés, siervo del Señor. Pero Israel no incendió ninguna de las ciudades emplazadas sobre colinas, con la única excepción de Jasor, que fue incendiada por Josué. El botín de esas ciudades, incluido el ganado, se lo repartieron los hijos de Israel. Pero pasaron a cuchillo a todas las personas hasta acabar con todas. No dejaron una sola con vida. Lo que el Señor había ordenado a su siervo Moisés, se lo ordenó a Josué, y Josué lo cumplió. No descuidó nada de cuanto el Señor había ordenado a Moisés. Así fue como se apoderó Josué de todo el país, de la montaña, de todo el Negev, de toda la región de Gosén, de la Sefelá y de la Arabá, de la montaña de Israel y de su llanura, desde el monte Jalac hasta Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Se apoderó de todos sus reyes y los ajustició. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos aquellos reyes. Ninguna ciudad hizo las paces con los hijos de Israel, excepto los hebeos que vivían en Gabaón. De todas las demás se apoderaron por la fuerza, porque era designio del Señor endurecer su corazón para que se opusieran a Israel, y así fueran consagradas al exterminio sin remisión, y fueran exterminadas como había mandado el Señor a Moisés. Luego fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Bir y Anab, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al exterminio con sus ciudades. No quedó ni una anaquita en tierra de los hijos de Israel, solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Josué se apoderó de todo el país como el Señor le había dicho a Moisés, y se lo dio en heredad a los hijos de Israel, repartido en los lotes correspondientes a cada tribu, y acabada la guerra el país quedó en paz. Josué 12. Estos son los reyes de la tierra que fueron derrotados por los hijos de Israel y despojados de sus tierras en Transjordania, desde el río Arnón hasta el monte Hermón, incluida toda la Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón. Sus dominios eran desde Aroer a orillas del río Arnón, desde el mismo río y la mitad de Galaad hasta el río Yabok, que hace de frontera con los amonitas. La Arabá desde el este del mar de Kineret hasta el este del mar de la Arabá o mar de la Sal, camino de Bet Jesimot, hasta el pie de las estribaciones del Fasga por el sur. Y Og, rey de Basán, uno de los últimos refaítas, que residía en Astarot y en Edrei. Sus dominios eran el monte Hermón, Salcá y todo Basán, hasta la frontera de los Gesureos y los Maacatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los habían derrotado, y Moisés, siervo del Señor, había dado sus tierras en propiedad a las tribus de Rubén y Gad y a media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra, vencidos por Josué y los hijos de Israel en Cisjordania, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Jalac, que se alza hasta Seir. Sus tierras se las dio Josué en heredad a las tribus de Israel por lotes, en la montaña, en la Sefelá, en la Arabá, en las estribaciones de la montaña, en el desierto, en el Negev. Eran hititas, amorreos, cananeos, pericitas, heveos y jebuseos. El rey de Jericó, 1. El rey de Ahí junto a Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Gezer, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jormá, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libná, 1. El rey de Adulán, 1. El rey de Maquedá, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1.
el rey de Merón, 1, el rey de Jasor, 1, el rey de Simrón Merón, 1, el rey de Aksaf, 1, el rey de Tanac, 1, el rey de Megido, 1, el rey de Quedes, 1, el rey de Yocneán en el Carmelo, 1, el rey de Dor en el distrito de Dor, 1, el rey de Goyín en Galilea, 1, el rey de Tirsá, 1, total de reyes, 31. Salmo 82. Salmo de Asaf. Dios se levanta en la asamblea divina, rodeado de dioses juzga. ¿Hasta cuándo daréis sentencia injusta poniéndoos de parte del culpable? Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Ellos, ignorantes e insensatos, caminan a oscuras, mientras vacilan los cimientos del orbe. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre, caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todos los pueblos. Lucas 6, 37-49. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa.